Bueno, entonces este protocolo corresponde, Diego, a este CIPAS corresponde a nuestra tarea 3 que está en curso, en el que vamos a reforzar lo visto en la webconferencia, y la agenda que vamos a desarrollar va a ser pues una bienvenida a los estudiantes que se conectan a este espacio, la presentación del material para el desarrollo de la actividad, la tarea 3, manual de protocolo empresarial, y las dudas e inquietudes. Entonces, pues en este momento solo me acompaña el estudiante Diego Fernando Pedroso del grupo 650. Este CIPAS pues busca particularmente identificar esos conceptos básicos que son nuestras reglas, conductas y normas para la construcción de un manual de protocolo empresarial con el objetivo de reconocer la importancia y su aplicación en las organizaciones. Hasta ahora, dentro del diagnóstico que hemos identificado en los foros de aprendizaje, existe una confusión de los estudiantes entre los canales de comunicación que fueron vistos en la tarea anterior con los protocolos que se deben desarrollar. Entonces, pues este espacio está diseñado para fortalecer y clarificar un poco esa diferenciación que ustedes deben hacer. Como punto 2, pues recordarles que en la plataforma, en nuestro espacio de aprendizaje, pues están dispuestos los materiales de apoyo para que ustedes pudieran desarrollar estos protocolos. Están los enlaces para los libros a nuestra biblioteca, a la cual tienen acceso todos los estudiantes. Dentro de ella, pues están los libros de comunicación y protocolo empresarial en los países de la euro, está el libro de gestión de protocolo, está un recurso, Handle, que es un archivo en video de un protocolo empresarial que nos resume pues varios elementos interesantes que apoyan las infografías, y está un recurso diseñado por la UNAD en el 2018 donde también se hace de manera didáctica una exposición del protocolo empresarial para la universidad. Esta tarea 3, manual de protocolo empresarial, inició desde el 4 de abril y finaliza el 15 de mayo. Es una actividad que para todos los estudiantes tuvo un tiempo de desarrollo de mes y 11 días. Entonces, pues la exigencia de esta actividad es fuertísima en el desarrollo de la parte de comunicación interna y externa en todos los protocolos que se deben diseñar para cada una de las actividades de la empresa que fue creada. Entonces, en el entorno de aprendizaje señalan una actividad individual. Cada uno de los estudiantes pues debe hacer lectura de los recursos que estaban propuestos como protocolo empresarial y diseñar una infografía que reflejara la definición de protocolo empresarial y la importancia en las organizaciones, y debía compartirla en el foro. Diego, tu infografía muy interesante, presenta el tema conceptual, presenta la importancia del protocolo y además involucraste unos temas de hitos históricos que están bien logrados, y presentaste al finalizar la infografía las referencias bibliográficas, contando con todos los elementos que debe tener una infografía. Entonces estuvo muy bien lograda. Y en cuanto a la actividad colaborativa, pues se entregó un anexo para construir el manual del protocolo empresarial, con una información paso a paso de lo que cada uno de los estudiantes debían desarrollar en ese manual que debían construir para la empresa. La guía nos señala una nota que es muy importante, y es que pues la empresa es inventada. Podíamos retomar, por supuesto, la empresa que veníamos desarrollando en nuestra tarea 2, que en la tarea 2 se señalaba que era una empresa, una academia de enseñanza automovilística. Sin embargo, pues como conocemos todos, algunos estudiantes tomaron otros tipos de empresa, y pues la invitación era continuar con esa empresa, documentando ahora los protocolos de comunicación. Cada estudiante debe evidenciar su aporte individual y su aporte para la construcción del trabajo colaborativo en el foro de la actividad. Sin esas evidencias no se valorará la actividad que está en curso, y esta actividad pues tiene un puntaje de 175 puntos. Entonces es muy importante que se suban las evidencias, no solamente las infografías, sino también pues las evidencias de cómo cada estudiante que va a estar relacionado en los trabajos ha participado en el diseño y en el desarrollo de cada uno de los contenidos de la guía.
Para esta actividad en particular, quiero recordarles los criterios de evaluación de la rúbrica, porque es muy importante que ustedes tengan presente qué es lo que se les está evaluando. Se les están evaluando 3 criterios. El primero, que les da hasta 50 puntos, es la interacción en el foro de participación de los aportes solicitados individuales y colaborativos para el desarrollo de la actividad. Los estudiantes que luego de un mes pues no han registrado participación, pues ya por ende tienen en este criterio afectación en su nota, pues porque no han demostrado esa interacción mes y 10 días después que se ha puesto, digamos, se ha dado apertura al foro. Entonces es muy importante que para que registren algún tipo de puntaje en este criterio, pues se involucren e intenten desarrollar y participar dejando evidencia en los foros. El segundo criterio de evaluación evalúa que el estudiante pues apropie los conceptos estudiados sobre el conjunto de reglas, conductas y normas de protocolo empresarial, evidenciando pues la construcción del producto solicitado tanto de manera individual como colaborativa. ¿Cómo se evalúa este criterio? Pues por supuesto que ustedes presenten tanto la infografía como presenten los aportes en el anexo. Si un estudiante no sube los aportes que desarrolló en el anexo, pues en este criterio no podrá obtener la calificación máxima, o si no presentan la infografía, pues tampoco podrán tener el puntaje máximo que se está presentando. Entonces, volvemos a ver que el segundo criterio les evalúa a ustedes precisamente el dejar esas evidencias. Finalmente, el tercer criterio les evalúa a ustedes que sinteticen la construcción del manual de protocolo en el anexo que se les dio, siguiendo las instrucciones y presentándolo en el formato indicado. Estos son los 3 criterios, como ustedes ven los 3, exigen la evidencia en los foros, que es lo que no está sucediendo, faltando 6 días para el cierre de la actividad, en general en todos los grupos. Hay estudiantes que han demostrado dinamismo en los grupos, pero la mayoría de estudiantes no han presentado ese dinamismo y eso por supuesto afectará la valoración en cada uno de los criterios. Ya entrando de pronto a profundizar un poco el tema de lo que nuestra directora socializó en la web conference, nosotros hablamos de que ese protocolo o término protocolo viene del latín protos, que significa lo que va antes de algo, y colos, que se refiere a la acción de adherir o pegar a algo. Entonces, pues esa evolución o conceptualización que nos pide la infografía va muy relacionada a una acepción que hace el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en la que nos define protocolo como ese conjunto de reglas establecidas por norma o por costumbre para las ceremonias o actos oficiales o solemnes. Pero este concepto se ha ido transformando a partir de la evolución que han tenido las organizaciones, tanto a nivel local como internacional, y eso ha generado que hoy hablemos de que el protocolo no solamente se utiliza para esas ceremonias o actos, sino que se convierte en una descripción de todas las normas o comportamientos que deben seguirse en una empresa, en una entidad o en una institución, bien sea pública o privada. En este caso, pues el protocolo entonces describe esas pautas o conductas y los procedimientos para ejecutar una acción en determinada situación. En este punto es donde quiero hacer referencia porque en la revisión que he hecho de los documentos en los foros que me han compartido para realimentación, vuelvo y insisto, se están compartiendo en los canales de comunicación que vamos a participar a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, de ferias. Esos son los canales y eso ya lo habíamos trabajado de alguna manera en la tarea pasada, pero ahorita se nos está pidiendo es el manual de protocolo y en ese sentido nosotros debemos enfocarnos en describir esas pautas de conducta y el procedimiento. Cuando hablamos de un procedimiento, hablamos de un paso a paso para lograr algo. Y ese protocolo, pues ese manual de protocolo involucra diferentes procedimientos y diferentes pautas de conducta que ahorita vamos a ver ejemplos de que se deberían estar plasmando. De ahí que esta actividad pues fuera una actividad puesta desde hace más de un mes para todos ustedes y que pues esté desarrollada de forma colaborativa, porque el nivel de exigencia es altísimo.
El protocolo empresarial debe transmitir a los clientes la esencia de la empresa, por ello es parte de su filosofía de imagen. Hay distintos tipos de protocolo, hablamos de protocolos empresariales, religiosos, oficiales, deportivos, sociales, pero el que nos acuña en este momento pues es el empresarial. ¿Qué características tienen esos protocolos? Primero, pues que no están regulados por la ley, nosotros no los tenemos por una norma, pero sí, digamos, nacional, ¿cierto? Impuesta, pero sí están pues en las instituciones dadas para un estricto cumplimiento dentro de la misma empresa y debe ser acatada por todos los miembros que están en ella. Esos protocolos deben ser muy prácticos porque pues regulan situaciones habituales que ocurren en la empresa y evitan que pues el documento se convierta simplemente en algo superfluo o banal, sino que de verdad pues permita ver la observancia laboral que se da al interior o la interacción que se da al interior con el exterior de la empresa y permita pues documentar esas conductas y dar de alguna manera un derrotero para que las actuaciones de todos los miembros en la empresa pues respondan a esos valores corporativos, respondan a esa imagen corporativa. Acá que va a ser muy importante y vamos a ir trayendo, por ejemplo, ejemplos. Cuando nosotros vamos a un restaurante y, por ejemplo, la mesera que nos atiende de pronto trae un vestuario que es inadecuado para la venta de comida. Acá no estamos hablando de qué tan bonito o feo se viste el mesero o la mesera, sino que siempre cuando se está sirviendo un alimento uno espera que existan unas condiciones visuales que van a favorecer o no la imagen del restaurante al que estamos ingresando. Entonces, ese protocolo se convierte en esas normas de conducta transcritas en un documento y que se convierten, pues, de alguna manera en esa guía o manual que van a recibir los trabajadores y que, pues, van a apropiar para su actuar y van a entenderlo. Si no está escrito, si no se comunica a los trabajadores, pues, difícilmente, por ejemplo, la mesera sabría que existen unas líneas o digamos, unas pautas en el restaurante para servir a la mesa. Esto es solo un ejemplo de algo cotidiano que se traslada macro en una empresa. Es accesible para todos los miembros de la organización porque establece pautas de comportamiento para la situación laboral. Es comprensible porque pues debe estar escrito en un lenguaje claro para que todos los empleados de la compañía lo asimilen y lo cumplan sin excusa y finalmente pues es flexible porque pues aunque hablamos de normas y lineamientos y pautas pues deben ajustarse a cada una de las empresas, deben ajustarse a los diferentes momentos por los que pasan las empresas, pero también pues pueden variar con el tiempo y pueden presentar cambios que van generando que esos manuales se actualicen. Como todo documento es susceptible de mejora y con esa mejora pues de una actualización. ¿Para qué sirven esos protocolos empresariales? Pues principalmente, y esto está muy relacionado a esos objetivos que la guía les pide que ustedes redacten, les está pidiendo dos tipos de objetivos. Les están pidiendo los objetivos de la empresa y les están pidiendo los objetivos del manual de protocolo. Entonces, con esta pregunta de para qué sirve el protocolo empresarial, vamos a revisar el tema de los objetivos que les está pidiendo ese manual de protocolo. Entonces, se fijan normas de conducta. Esos manuales de protocolo deben fijar esas pautas del comportamiento dentro de una empresa que sirven para regular la conducta de los miembros y que crean cultura organizacional. ¿Qué es la cultura organizacional? Pues es ese ambiente en que es muy representativo de cada entidad. Es como nos tratamos al interior, pero también lo que exteriorizamos hacia nuestros clientes, hacia nuestros proveedores, hacia cualquiera de los actores que están involucrados en la operación de nuestras empresas, de nuestras entidades, y somos del sector salud, entonces estamos en instituciones educativas, estamos en centros de salud, pues esa cultura organizacional es cómo nos perciben nuestros pacientes, cómo nos perciben nuestros estudiantes, cómo se da al interior de esas entidades educativas, de esas entidades de salud, pues el cumplimiento de normas que van muy relacionadas a la convivencia laboral, a cómo se proyectan esas instituciones fuera del entorno en el que ustedes comparten. Y pues también digamos que ese protocolo de alguna manera orienta y permite que no haya caos al interior de las organizaciones, pues de alguna manera
traza esas pautas de conducta que permiten pues que existan ciertos lineamientos o se involucren ciertos lineamientos de respeto, que se tracen o se demarquen más temas de jerarquía, que existan como algunos códigos de comportamiento que aunque yo como individuo de pronto en mi casa actúe de una forma, cuando ya estoy en un escenario laboral pues debo de alguna manera transformarlo y que a veces pues puede percibirse como una falta de respeto y puede generar enfrentamientos internos. Entonces, cuando existen esas pautas, lo que estamos haciendo es tratando de generar en ese ambiente un control hacia de pronto aspectos individuales que en grupo pues no van a favorecer la convivencia al interior de las organizaciones. ¿Para qué más sirve ese protocolo empresarial? Pues guía las actividades sociales desde un punto de vista de etiqueta, pues ayuda a que las organizaciones de alguna manera con ese actuar, con ese buen comportamiento, sigan sumando en su goodwill, en su buen nombre y que se traslade cierto prestigio a esas entidades a partir del logro de un muy buen ambiente laboral, de unas pautas muy bien definidas que siguen pues todos sus trabajadores. ¿Para qué más sirve ese protocolo empresarial? Pues para fortalecer esa imagen corporativa que tienen las empresas. Entonces, orienta y canaliza pues acciones positivas de los miembros de la empresa y ayuda a que pues no solamente digamos todo recaiga sobre el producto que se vende, sino como en el ejercicio del restaurante que les estaba socializando, no solamente a veces es el plato y como nos lo sirven, sino también el ambiente, la música, el trato, desde la persona que nos abre la puerta hasta la que nos cobra, todos esos elementos hacen parte de la imagen corporativa. Y todos esos elementos de la experiencia que yo me llevo cuando, por ejemplo, estoy comiendo, hacen parte o pueden ser susceptibles de protocolarizarse en los manuales que se les está solicitando. Entonces, este protocolo es útil y necesario porque ayuda primero a mejorar las relaciones humanas y refuerza esa imagen corporativa de las entidades. Cuando existen, pues, esas pautas o esas condiciones, por supuesto que mejora el clima laboral en cualquier entidad. ¿Para qué más sirve este protocolo empresarial? Pues crea una cultura de empresa. ¿Y eso a qué hace referencia? Pues que esas pautas ayudan a integrar y a generar que todos estemos alineados hacia unos mismos objetivos y que todos en ese actuar, pues dentro de una organización, intentando cumplir esas pautas, intentando tener muy claros esos objetivos organizacionales, de nuestra individualidad, pues logremos formar equipo y alcanzar mejor los propósitos que se tiene como entidad. Ya en el desarrollo de nuestro documento, nosotros vemos que el anexo 1 y la misma guía les va orientando a ustedes una parte inicial, que es ese índice de contenidos. ¿Qué es ese índice de contenidos? Pues ese índice de contenidos es el que traslada la idea general de lo que ustedes van a abordar en el manual del protocolo, a fin de que cualquiera que lea ese manual pueda encontrar rápidamente los, por así decirlo, los títulos que ustedes van a abordar en ese manual. Entonces, de alguna manera se asemeja a una tabla de contenido porque el índice debe permitirme ubicar rápidamente dónde está la paginación, dónde están las páginas y dónde están los títulos de la información que yo puedo llegar a revisar en ese manual. Que si necesito es los protocolos, por ejemplo, los protocolos de atención al cliente, me dirija hacia allá. Entonces, pues también una recomendación que se daba desde la webconferencia es que en el caso de nosotros, cuando lo vayamos a entregar ya en el entorno de evaluación, en un formato digital PDF, revisemos que es cada uno de esos títulos pues nos lleven o estén hipervinculados hacia las respectivas páginas donde yo puedo revisarlo. Entonces, primero que sea automático, que ese índice se genere de manera automática y segundo pues que esté con algún hipervínculo hacia esa página para que facilite la movilidad en el manual. Esto es a lo que hace referencia ese índice de contenidos que es con lo que se abre el anexo. En el segundo punto ya nos pide pues la descripción de la empresa y ahí vamos a ver una serie de subtítulos en donde para estos manuales de protocolo es importante pues contextualizar de qué empresa estamos hablando porque los protocolos no son iguales
Eso depende del objeto o la actividad comercial que desarrolla cada una de las empresas. Entonces, en esta descripción se debe hablar de los objetivos, de la visión que tiene la empresa, de la misión, de los valores corporativos que se tienen y debe presentar el organigrama. Entonces, recordemos que una cosa es el organigrama y otra cosa es la planta de cargos. El organigrama me habla de las áreas, de cómo está ubicado organizacionalmente mi empresa, de las áreas con las que cuenta, y la planta de cargos ya son los cargos que se desempeñan ahí. Entonces, por ejemplo, en el organigrama yo encuentro la gerencia, en la planta de cargos encuentro al gerente. Entonces, hablamos del área en el organigrama y hablamos de planta de cargos cuando hablamos del gerente. Si ustedes quieren involucrar la planta de cargos y pues el organigrama, entonces es donde nosotros colocamos la gerencia y abajo colocamos pues quién es el que coordina esa área o la dirige o la lidera y pues quiénes estarían de subalternos en una línea jerárquica en la que ustedes expongan su organigrama. Todos estos elementos que son administrativos, pues son de especial utilidad para que se puedan primero definir líneas de mando, se puedan definir de dónde vienen instrucciones y supervisiones en una empresa, para que todos los comportamientos y las actividades se encaminen a ese propósito común, para que cualquier empleado que llega nuevo, que es el que va a recibir este manual de protocolo, reconozca, digamos, esos valores que anteponen la imagen corporativa de la empresa. Entonces, esta parte de la descripción de la empresa, ustedes en el anexo la encuentran en esta parte, presentación general de la empresa, misión, visión, el logo o eslogan, el organigrama, los valores corporativos, los objetivos de la empresa. Entonces, acá hablamos de los objetivos de la empresa que son diferentes a los objetivos del manual. ¿Listo? Y aquí viene la parte pues más importante, digamos, porque es el grueso de la entrega, es donde viene la calificación y es en la presentación de los funcionarios, en el código de comportamiento y el título que viene a continuación. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Pues que ustedes dividan por capítulos ese protocolo empresarial en donde pues ustedes contemplen a qué procedimientos le van a sacar esos diferentes protocolos. Entonces, cada empresa decide qué situaciones contempla en su protocolo empresarial y pues es recomendable que las vayan dividiendo por capítulos. Hay protocolos empresariales estándar donde pues todas las normas que se van a generar pues se redactan para cualquier situación. Por ejemplo, identificarse como miembro de la empresa o cómo atender a los clientes. Entonces, se puede generar un protocolo en el que se le diga al trabajador cada vez que usted se dirige a otra organización, tiene que hacer las siguientes condiciones para presentarse como miembro de esta organización. O, por ejemplo, para atender a los clientes cuando ellos llegan, usted primero debe hacer esto, debe saludar, debe ponerse de pie, debe suspender las llamadas. Ese paso a paso del procedimiento podría llegar en el caso de la identificación de miembros o de atención al cliente a considerarse protocolos de empresariales estándar y es porque se pueden aplicar en cualquiera de las áreas de la empresa. Tenemos también protocolos de tipo ceremonial, que este es uno de los que de pronto han referido en los foros, que es el que está más asociado al desarrollo de eventos o actos protocolarios en las empresas. Entonces, este protocolo ceremonial puede cumplir un papel tanto en la comunicación interna como externa, pues establecen normas de cómo, por ejemplo, puede ser la forma de vestir cuando se asiste, por ejemplo, a un evento digamos, los 50 años de la empresa, cuando se asiste a la recepción de un premio de la empresa, cuando se asiste ahora a un evento diferente como una auditoría, cuando se asiste sí, a cualquier tipo de evento que, por ejemplo, normas de color se usan, si existen uniformes, qué uniformes se deberían colocar. Pensemos en un colegio que cuando es la izada de bandera y existen uniformes, entonces los estudiantes deben colocarse a veces el uniforme de gala.
¿sí? Entonces, ¿por qué se colocan el uniforme de gala? Muy seguramente porque corresponde a un protocolo de la institución educativa que ellos se vistan de esa forma, tal vez que se formen de alguna manera. Entonces, cada uno de esos pasos para desarrollar ese protocolo es lo que ustedes deben documentar en los documentos que ustedes pues están desarrollando y que va muy unido a la presentación de los funcionarios, se refiere a la presentación personal. Entonces, miren, acá tenemos por cada uno de estos un protocolo, el protocolo de presentación personal. En mi empresa, ¿cómo se deben presentar mis trabajadores? Con los uniformes, porque hay uniformes, o no, acá no hay uniformes, acá se presentan, pero sí se deben vestir formales, o pueden venir de tenis, o acá queda prohibido que vengan de tenis. Pensemos en una planta como Holcim, Argos, ¿será que tienen un tema de presentación personal? Diego, ¿tú qué crees? Diego, Obvio, profesora. Por ejemplo, en la empresa donde yo laboro, hay un protocolo definido desde que ingresas a la empresa, cómo te vas a relacionar con los jefes, cómo tienes que ir vestido. La presentación personal te dicen, mira, aquí no es que tengamos nada en contra, pero la barba no, por ejemplo. por ejemplo. Eh, Mira, no es que tengamos nada en contra, pero aquí los hombres sin anillos perdón, sin anillos, no, sin aretes en las orejitas sí, o sea, algo muy ceremonial también los hay. Por ejemplo, nos dicen, cuando hacemos las reuniones, por ejemplo, las reuniones nos dicen, cuando vas a las reuniones, por favor, los dispositivos todos en silencio o los dejas en tu cubículo de trabajo, traes tu agenda y tu bolígrafo y buena disposición, puedes participar, pregunta, sí, o sea, pero sí, hay un protocolo definido porque no vas a llegar a hacer todo lo que, o si te dicen, por ejemplo, hay visita o hay una auditoría, por favor, todos sí, bien presentaditos, bien, eso. Correcto, Diego. Y mira que a veces pueden ser temas de seguridad. ¿Por qué nombraba lo de los tenis? O porque, por ejemplo, en empresas donde hacen transformación de productos, puede que la suela del tenis sea algo que cause ya automáticamente alguna alerta para el tema de seguridad en el trabajo. Entonces, por eso de pronto es que ellos recomiendan usar calzado como botas, otro tipo de calzado, por ejemplo. Entonces, si tú te das cuenta en los protocolos, nosotros podemos tener un protocolo dependiendo de la empresa que nos rige la presentación personal, que puede involucrar temas de vestuario, que puede involucrar temas como tú no lo mencionabas, de joyas, pero que puede ir más allá y mira que habla también de cómo llegamos, de no tener barba, ¿cierto? Tal vez de pronto venir con el cabello recogido. Hay instituciones que entre sus protocolos exigen eso, que responden a diferentes órdenes, pero que deben estar protocolarizadas. Entonces, esto es para empezar a decir, esas pautas son las que se tienen que ver en los documentos, ¿sí? Acá en la presentación de funcionarios y tú mencionabas dos cosas. Por un lado mencionabas lo relacionado con la presentación personal y luego ya hablabas de algo que se puede asemejar al tema de reuniones, que venir con disposición, que traer los dispositivos apagados. Eso ya hace parte más del código de comportamiento de la conducta, ¿cierto? Porque lo primero, pues habla de ti como persona y de cómo tú te presentas en la entidad. Mientras lo otro te está hablando de cómo debes comportarte en cierta situación. Entonces, por ejemplo, en las reuniones ustedes deben apagar los dispositivos, deben hacer esto. En las auditorías deben comportarse de la siguiente manera. Sí, eso ya hace parte de los protocolos que se deben colocar en el código de comportamiento. Entonces, ahí hablamos de esos principios, valores, pero más allá de volver a retomar los valores que ustedes ya habían dicho arriba, es como ya entrar en el protocolo y hablar de esas normas de convivencia, esas obligaciones y esas prohibiciones que ustedes tienen al interior de la organización, que ustedes están diseñando y que por supuesto para el ejercicio pues deben denotar una búsqueda o investigación. No es suficiente que me coloquen 3 o 4 pues porque nosotros estamos esforzándonos en hacer un protocolo muy exigente que permita identificar que ustedes apropiaron pues los contenidos de las unidades que están en curso. ¿Qué más protocolos tenemos? Tenemos protocolos públicos, donde pues ahí ya se hablan es de normas específicas cuando nosotros salimos de las entidades, por ejemplo, cuando nosotros de alguna manera tenemos que ir a representar las empresas
ante entes públicos, ante entes de control, ante clientes, ¿cierto? Nosotros vamos a tener unas normas específicas de cómo actuar, cómo presentarnos, qué más de pronto llegar a decir, qué no, ¿sí? Los protocolos escritos, que son pues como, por ejemplo, ustedes deben redactar un correo. Entonces puede que alguien les lance pauta y les diga, desde el talento humano les diga o desde ventas, pensemos, cada correo a los clientes va a llegar la siguiente información, se saluda, se despide con un atento saludo. Pensemos en una entidad pública, un ente territorial, una alcaldía, una gobernación. ¿No será que un alcalde, un secretario tiene un protocolo para sus cartas? Que salude con tal introducción cada vez que hable en nombre del alcalde o del gobernador, cierre con esto, tras estas pautas, utilice estos verbos, porque pues usted está enviando una comunicación a nombre de un mandatario, por ejemplo. Entonces, en una empresa, si usted está redactando una carta o proyectando una carta de uno de sus jefes, de sus gerentes, deben tener unas pautas o normas para que pues esas comunicaciones primero sean uniformes y segundo pues de pronto respondan a unas características que se requieren, cómo se debe generar un correo electrónico, ¿cierto? Si es permitido que usen emoticones, imágenes, ciertas frases, ¿sí? Todo eso están en los protocolos escritos y existen los protocolos internos que ya son pues normas de oficina, por ejemplo, si enviamos una tarjeta de regalo en Navidad, cómo se debe hacer, qué debe tener unos colores corporativos, debe tener un mensaje enfocado de ciertas características. Entonces es acá donde en esto de comunicación interna y externa a ustedes la guía o el anexo les dice, describan el tipo de comunicación, los canales y protocolos. Y no dice, oh, porque yo veo que algunos están colocando solo los canales y no se está viendo los protocolos de todos estos procedimientos que ya de alguna vez estamos refiriendo. Que tiene la empresa para la atención al cliente en el caso externo y en el caso interno describa el tipo de comunicación, los canales y los protocolos que tienen al interior de la empresa todos los trabajadores, cómo hablan dentro de las áreas. ¿Tú en qué área trabajas, Diego? Diego, Te escucho, tutora, te escucho. ¿en qué área trabajas? Yo trabajo en sistemas. En sistemas. Sí. ¿Tú eres ingeniero de sistemas? Técnico. Técnico, ok. Entonces, me imagino que existen algún tipo de protocolos para comunicarte con las demás áreas cuando requieres algo o cuando mejor, ellas requieren algo de ti. Voy a ponerle un ejemplo, por ejemplo, de un usuario, ¿sí? A mí me dicen, mira, cuando un usuario te pide, porque yo soy la persona encargada del sistema de la empresa, trabajo en una empresa de seguridad, me dicen, mira, cuando un usuario te pide que tenemos una falla, por ejemplo, en un sistema de alarma o en unas cámaras, me dicen, inmediatamente, pues, la prioridad de la empresa siempre es el usuario, ¿sí? Entonces, el protocolo a seguir es este. Tú debes elaborar una orden de servicio, pasar esa orden de servicio a contabilidad para que ya abran el caso, para que empiecen a generar como esa trazabilidad de cobro para más adelante. Te vas a comunicar con el área de gestión humana para que te faciliten otra persona, un técnico, te comunicas con la persona de operaciones para que te facilite el vehículo o la motocicleta en la que te vas a desplazar. Y pues ya con lo que es la herramienta, eso pues sí la manejo yo, pero digamos que si hay un protocolo definido de lo que debes hacer ante una situación, ¿sí? Cómo responder al usuario, darle la certeza de que se le va a atender, de que se le va a dar la prioridad a su caso, de que siempre nosotros en la empresa es que el usuario se siente importante, ¿sí? Que se sienta que se le escucha y se le atiende su necesidad. Entonces, como el protocolo, como lo que te marca es eso, siempre el saludo, los correos responderlos siempre con estimada doctora, estimado ingeniero, reciba un cordial saludo de la empresa, esperando que se encuentre bien, que las cosas, bueno, sí, como sea el protocolo, ¿sí? Y también al igual al despedirse, de antemano dando gracias por la atención prestada al presente y atento a sus inquietudes
Entonces, como que es lo que tenemos definido en la empresa. Ok, Diego, y mira, ahí hablaste de la comunicación externa y debe existir un protocolo también entre áreas de la comunicación interna de ustedes para que efectivamente ese cliente pues salga satisfecho. Entonces, digamos que en la guía esa es la diferenciación que ustedes tienen que hacer en comunicación externa, colocar esos protocolos para ciertas áreas o una área que ustedes van a escoger y desarrollar esos protocolos tanto para atender al cliente como esos protocolos para comunicarse entre áreas, cómo se comunica el área de sistemas con contabilidad y ahí se va a crear un protocolo, cómo se comunica sistemas con mercadeo y ahí vendrá otro protocolo, o si llega a ser un protocolo estándar de la interacción entre el tipo entre las diferentes áreas, pues también se debe definir qué es un protocolo de ese nivel, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver rápidamente. Acá es muy importante hasta ahora que nosotros veamos que cuando hablamos de comunicación interna, hablamos de esos protocolos entre los miembros de la organización. Y cuando hablamos de comunicación externa, hablamos de cómo se comunican esos miembros de la organización con los clientes y los relacionados. ¿Quiénes son los relacionados? Proveedores, otros actores que tienen que ver, pero que son actores externos a mi organización, ¿sí? Entonces, también ese protocolo debe cuidar el estilo de escritura, como tú bien lo mencionabas, cuando se redacta pues una comunicación. Entonces, vamos a ver un ejemplo de protocolo. Entonces, por ejemplo, el protocolo empresarial para la recepción de una llamada telefónica. Entonces, ¿qué es lo que se orienta? ¿Cuál es la forma de contestar, de saludar, de presentarse? Si hay implícita, pues dentro de cada una de estas acciones, pues hay implícita el tema de cultura empresarial que ya lo habíamos mencionado. Y, por ejemplo, tú nos decías que cada vez que saludan digan estimados o estimadas o buenos días, señor, señora, doctora, ingeniero, que se presenten, mi nombre es, en qué le puedo ayudar, en qué le puedo servir, reviso su caso, por favor no se retire. Si ustedes se dan cuenta, ¿quién es el mejor ejemplo de este tipo de protocolos? Las empresas o los bancos o, por ejemplo, las empresas telefónicas, claro, que le están atendiendo a uno y le dicen, estamos tramitando su caso, por favor, deme un minuto más. A los 3 minutos vuelven y dicen, todavía estamos demorados, pero regáleme 5 minutos más, estoy tramitando su caso. Muy seguramente esa intervención de ese profesional o de ese técnico o de esa persona que se está comunicando cuando yo hago esa llamada, debe responder a un protocolo en el que le dicen, si usted no le ha solucionado en un minuto a la persona que está llamando su queja o reclamo, dígale lo siguiente, manténgala informada, que no crea que usted le colgó. Y esto va muy unido a qué? A que luego pues exista una satisfacción del cliente frente a la queja o trámite y pues eso no evolucione a un derecho de petición, donde ya pues de pronto tengan otros actores y sea un desgaste para la empresa y afecte la imagen corporativa de la empresa. Entonces, esto es un protocolo sencillo, sencillo que ustedes por supuesto deben ir reforzando dependiendo pues cada una de las áreas en las que piensen hacer protocolos. Otros ejemplos de protocolo empresarial. Por ejemplo, el protocolo en presentación, saludo y despedida. Los dos ya lo discutíamos, Diego, y tú nos dabas un muy buen ejemplo. Ponerse de pie al saludar, estrechar la mano con sutileza y sonreír, evitar los besos, los abrazos efusivos, mirar a la persona a los ojos cuando se habla para denotar interés en lo que nos está comunicando, evitar el toteo porque puede ser una acción de mucha confianza, el usar el términos coloquiales que de pronto, o por ejemplo regionalismos, hay muchas zonas del país que de pronto en los call center o en ciertas empresas pues prefieren los acentos neutros porque a veces cuando en las regiones tenemos unos acentos tan marcados, de pronto dificultan la comunicación, máxime cuando por ejemplo estamos hablando con personas de pronto de otros países, ¿cierto? Entonces a veces prefieren ciertos acentos que sean un poco más neutros, pero esto sobre todo es para facilitar la comunicación. Sea cordial y amable en el trato, trate de llamar a la persona por su nombre si lo sabe, para generar lazos de confianza, sin llegar a ser excesivo, evite el exceso. Bueno, todos estos elementos, pues estos son lo que nosotros debemos de colocar en nuestra guía, esas pautas, normas de conducta que se deben hacer para ciertos procedimientos, protocolo de vestimenta. Entonces, ya tú nos dabas un muy buen ejemplo, Diego, también. Creo que
tú me decías que no habían avanzado, pero yo veo que ustedes la tienen clara. Lo que pasa es que no me han subido esos aportes al foro y es importante para evidenciar que van bien. No utilizar prendas de vestir inapropiadas o que llamen demasiado la atención. Entonces, cuando nosotros en esto, por ejemplo, hay una crítica. Vestir inapropiadas, en lo posible tratar de que nosotros seamos mucho más asertivos, que tengamos un lenguaje más claro, porque ¿qué puede ser vestir inapropiadamente? Entonces, no, que no llamen demasiado la atención. ¿Por qué? Entonces, no utilizar prendas que de pronto en la redacción nosotros fortalezcamos a qué es a lo que hacemos referencia cuando de pronto utilizamos estos términos, qué puede llamar demasiado la atención o qué puede ser vestir inapropiadamente, llegar a ese nivel de minucia donde nosotros pues en el protocolo seamos muy claros, utilizar prendas que ayuden a complementar su personalidad, utilizar talla de ropa apropiada, vestir con corbata, con chaqueta, con falda, con blusa. Esto se usa mucho de pronto en las oficinas, de pronto esto, por ejemplo, veamos todo este boom que se ha dado en las aerolíneas a partir de que ahora las azafatas pueden usar de pronto un calzado más cómodo o ropa ya con pantalón, porque tradicionalmente su protocolo de vestimenta trazaba ciertas prendas de vestir como falda, blusa, ¿cierto? Y pues hoy se está cambiando a partir de muchos factores del mismo entorno, pero pues las aerolíneas tienen sus protocolos de vestimenta y ellas deben de alguna manera cumplirlo a cabalidad para poder hacer parte pues de los vuelos y ejercer pues su actividad o trabajo. Los hombres deben rasurarse adecuadamente, cuidar su aspecto físico, las mujeres maquillarse adecuadamente, mantener manos y uñas cuidadas, usar perfumes o lociones discretos. Esto donde va a ser súper importante, pues sobre todo en el personal que de pronto atiende al público. Imaginémonos, uno diría, ¿y esto dónde, a quién le puede interesar? Vuelvo al ejemplo, imagínense que nosotros estamos en un restaurante y quien nos atienden de pronto no cumpla con esta norma, pues tal vez ya la percepción que yo me llevo de mi alimento no sea la misma, ¿cierto? Entonces, esto para darles algunos ejemplos de los protocolos que deben darse cuenta en cada uno de los espacios, tanto de presentación en los funcionarios, en el código de comportamiento, en la comunicación externa y en la comunicación interna, que nos presenta la guía. Bueno, el protocolo empresarial entonces pues es un documento de uso interno que regula pues cada uno de los procedimientos que se llevan tanto al interior como en la interacción de la organización. Existen diferentes protocolos, otros ejemplos porque pronto los de arriba pues ya les dimos harto, son como esos estándar, ¿no? Pero existe un protocolo de adquisiciones, por ejemplo, que es el que me permite solicitar bienes o servicios desde un área funcional. Tú nos explicabas un protocolo de alguna manera para atender a los clientes, el protocolo de comunicación interna que establece pues esa comunicación para realizar, por ejemplo, el uso de un correo electrónico corporativo, las pautas para cuando se eleva memorando cierta situación, ¿cierto? Por ejemplo, en talento humano deben tener muy bien marcado cuándo es un llamado de atención verbal, cuándo ya pasa a ser un llamado de atención escrito, cuándo debe ser memorando, cuándo se debe ya utilizar el código laboral y de pronto sancionar con dinero, con días no laborados. Bueno, cada uno de esas pautas deben estar establecidas, por ejemplo, desde talento humano en un protocolo. También, por ejemplo, protocolos por denuncias de acoso laboral. Yo en mi empresa, ¿cómo puedo llegar de pronto a demandar ciertos comportamientos que no sé, perdóname que no cerré el Skype, discúlpame. Están los protocolos de denuncias por acoso laboral, entonces ese es otro ejemplo, entonces donde pues se pueden llegar a presentar esos canales de denuncia que existen en las empresas para que se socialice y se eleve un caso de ese tipo, quién lo debe asumir de manera interna, cuándo pasa a algo externo. Entonces, un protocolo puede ser de una situación prácticamente estándar o sencilla hasta llegar a protocolarizarse pues procedimientos mucho más complejos. Un protocolo de atención al cliente, protocolo de atención a reclamos, protocolo de ventas, ¿cierto?
cada una de estas situaciones pues está inmersas a que nosotros podamos llegar a trazar ese procedimiento que vaya acompañado de esas pautas para recibir, saludar, atender requerimientos, despedir al cliente, para atender ciertas soluciones, para poder asesorar o acompañar un proceso de compra, ¿cierto? Que puede incluso ir hasta un tema de postventa, que es súper importante. Bueno. Finalmente, pues, ¿cuáles son las ventajas de ese protocolo empresarial? Entonces, esas ventajas de los protocolos lo que nos van a ayudar es a que en la empresa existan unos lineamientos que estandaricen ciertas pautas que pueden aplicarse aquí y en cualquiera de las filiales de la organización, en otras sedes, y que, lo que te digo, representen esa cultura corporativa de la empresa. Entonces, son esos principios que van unidos a esa percepción de calidad que muchas veces las organizaciones persiguen, porque junto a esa percepción de calidad, pues viene el buen nombre para la empresa y ese prestigio, pues ayuda muchísimo ese prestigio pues ayuda muchísimo también para posicionar la empresa, para lograr mayor volumen de ventas. Está un tema de branding, que es pues muy asociado al el branding como ese posicionamiento de marca, ese trabajo de marca que donde pues la empresa a partir de estas pautas o protocolos pues hacen acciones permanentes de mejora continua que permiten pues que los clientes siempre vayan a hablar bien de la empresa y que pues de alguna manera ellos perciben que son normas que favorecen esa imagen de la empresa. El protocolo ayuda a organizar porque también pues permite a los trabajadores tener como esa secuencia y esa pauta de qué deben hacer, qué no deben hacer y pues ayuda muchísimo en el tema del funcionamiento y a también, por ejemplo, orientar un proceso disciplinario en la organización, o sea, ayudan muchísimo en la planeación y gestión de las organizaciones. Ayudan estos protocolos, pues fundamentalmente ayudan al área de recursos humanos en la fase de entrenamiento, donde pues acá se facilita y se acelera pues el conocimiento de los roles que tienen cada uno de los trabajadores en una empresa en sus diferentes niveles y pues también les ayuda a conocer pues todos esos lineamientos que de pronto existen en la organización que pues a los cuales deben alinearse. Entonces, digamos que estos son los ejemplos y esto es lo que se debe desarrollar pues en el anexo que nosotros tenemos ahí. Y pues ya para finalizar, es recordarles que esta actividad entonces pues cierra en 6 días, que estamos a 6 días de que se va a subir y que pues tiene un peso de 175 sobre la nota final. En este punto, Diego, no sé si tú quieras compartirme tu trabajo y le pegamos una revisada a las dudas o inquietudes que tienes. Tutora, pues tengo dudas puntuales. Por ejemplo, eh, en el código de conducta, cuando también entra las visitas que se hacen a las otras empresas, cómo llegar allá o cómo, ¿sí? ¿O dónde va lo de las visitas o va en el protocolo? Espérame, Diego. Tutora, Señor, creo que ahí se me cortó un poquito. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? eh, su merced explicó lo del protocolo, ¿sí? Ujú. Pero no me quedó claro lo del protocolo y los códigos, el código de conducta. O sea, cuando yo voy a visitar como trabajador de mi empresa a un usuario, a un cliente, la forma en que me voy a expresar allá, cómo debo ir vestido, los formatos, por ejemplo, de visitas de usuario, ¿esos van donde? ¿En el código de conducta o en lo del protocolo? En el protocolo lo puedes, si vas a visitar al cliente, tú lo puedes colocar en la parte de comunicación externa porque estás dentro del proceso de atención al cliente visitando al cliente. En el tema del código de conducta, lo que pues nos señala la guía es que tú tienes que colocar es como esas normas generales de convivencia, esas obligaciones y esas prohibiciones generales que tienen ustedes en la empresa que van a ser más asociadas a como esas pautas de protocolo estándar. O sea, el hecho de atender al cliente ya te manda una comunicación con otro actor,
pero ustedes deben tener pues pautas que superan de alguna manera la interacción o el procedimiento y eso es lo que va en el código de conducta. O sea, el código de conducta es como yo me debo comportar adentro o fuera de la entidad en la que yo estoy. Y ya el que tú mencionas ya es puntualmente para un procedimiento que es el de atención a mi cliente. Entonces eso ya va a ir es en la comunicación externa, porque Ok, me hablas de y, atender al cliente, ¿sí? y entonces, según lo que me acaba de explicar, le entiendo que, por ejemplo, la prohibición de utilizar redes sociales mientras está en horario laboral va en el código de conducta, ¿cierto? Ujú, sí, señor. Sí, porque no Sí. tienes, no estás interactuando con ningún actor, ¿sí? Ok. Es algo Y que por tú tienes ejemplo, que hacer por pertenecer a la organización. Dime. ok, y por ejemplo, los protocolos de comunicación interna entre las áreas, por ejemplo, podría ser mediante los correos electrónicos se informa la adquisición de productos o la solicitud de productos, la solicitud de, ¿sí? Y de pronto es esclarecer normas de tiempo, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si yo soy contabilidad y tú eres sistemas y tú, ay, pero es que, Natalie, yo te lo envié anoche a las 8 de la noche, pues debe existir una pauta que diga que yo trabajo hasta las 6 y pues que los correos que llegan después de las 6 serán tramitados a partir de cierta hora, ¿cierto? O sea, eso va a facilitar como tener un derrotero de qué es lo que va a pasar entre las áreas y en qué momento deja de ser tu responsabilidad y pasa a ser mi responsabilidad como área, ¿cierto? Listo, doctora. La otra, el índice es la tabla de contenido, por lo que entiendo, ¿cierto? Ajá, sí, señor. Que va a mostrarnos el eslogan, dónde va el eslogan, dónde va el organigrama, dónde van los objetivos. En los objetivos tengo otra duda. Su merced decía, los objetivos del manual son diferentes a los objetivos de la empresa. Los objetivos de Claro. la empresa van más ligados al quehacer de la empresa, ¿cierto? Claro, el objetivo de la empresa es, el objetivo de la empresa es a dónde le apunta la empresa, está más unido a la visión y a la misión y está en la parte de descripción de la empresa. Pero los objetivos del manual, pues es el de trazar pautas y manuales de conducta para tal. Sí, o sea, el manual tiene un objetivo como documento, pero la empresa pues tiene unos objetivos como empresa que van, superan el hecho de hacer un manual. Bueno, le hablo de mi caso, doctora, esta también es una que tengo. Por ejemplo, en la empresa, los valores corporativos se mencionan. Entonces, por ejemplo, la honestidad, la responsabilidad, pero también se describen. En este protocolo también se mencionan y se describen. Sí, señor. Ah, listo, tutora, pues yo en mi parte no tengo más. Estamos esperando con unos compañeros a ver si aparecen en el grupo. Sí nos faltaría hacer algunas cositas, pero ya puntualmente lo que le dije más o menos eh, en el CIPA que acabamos de tener es lo que tenemos hecho y pues sí, ya más o menos sé qué debemos corregir y entonces yo creo que Dios mediante mañana pues subimos la información porque no la habíamos subido, sino, para qué le digo mentiras, no la habíamos subido, pero sí, habíamos trabajado con otro compañero. Listo, entonces que él suba sus aportes, tú subes tus aportes y me dejan pues el documento final en el que van para que entonces hagamos una realimentación con oportunidad antes de que cierre la actividad, ¿vale, Diego? Y pues tengan ustedes, digamos, una oportunidad de corregir antes de que se dé la evaluación final. Listo, tutora. A su merced le agradezco su amabilidad, su tiempo y su dedicación. Muchas gracias. No, Diego, a ti por conectarte y aprovechar este espacio. Entonces, cualquier duda me cuentan ahí por Skype o por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Sí, tutora, bueno, sí, señora, muchas gracias. Feliz Bueno, noche. Diego, que descanses, feliz noche. Me Gracias. Sí, señor. diligenciaste, bueno, no, ya sé que solo asististe tú. Que estés bien. Chao, Diego. Ya, tutora, ya, sí, señor.